Buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de esta semana que vamos a analizar, comentar lo que pasó del martes pasado, ahora, y como les digo siempre, vamos a tratar de avisorar qué puede suceder en los próximos días. Están bastante animados estos días, con una situación bastante interesante, que es un gobierno que había puesto en el verano, después de ese triunfo electoral en un momento inesperado de octubre, contundente, donde se convierte en primera minoría en la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación, algo que no se tenía previsto tiempo antes, y que le permite entonces acordar con lo que llaman los bloques más amigables, la posibilidad de obtener mayorías para sus proyectos legislativos. Y así parecía que iba a ir en marcha, pero hay algo ya en la característica de este gobierno y sobre todo en los hermanos que nos gobiernan. Pues vamos a ser claros, yo estoy convencido y creo que ya empieza a haber más gente. Yo les digo, hace unos meses decía esto y muchos me miraban diciendo no digas disparates. Ahora ya lo empiezan a pensar, que en realidad quien hace de presidente de este país es la hermana, Karina Milei, que él se ocupa de economía. He hablado con funcionarios de alto nivel, no los voy a mencionar. Hace un mes y medio, almorzaba con un secretario de Estado importante. Me dijo, yo al presidente nunca lo vi, salvo un día para el 25 de mayo, el 9 de julio, ahí antes del TEDEUM le di la mano, eso fue todo. Jamás hablé con él. Si maneja un grupo reducido, no se interesa por los temas de la política exterior, la relación con los gobernadores, no se interesa por la obra pública, no se interesa por la justicia, se interesa por la economía, lo cual no quiere decir que se haga lo que él quiere en economía. Él se dedica a teorizar sobre la escuela austríaca, que dicho de paso hay muchas variantes de la escuela austríaca y que en la realidad completa nunca se ha aplicado, porque además cuando analizamos las políticas económicas, y tan de libre mercado no son, del momento que se fija la tasa de interés, del momento que se fija el tipo de cambio, no es tan libre mercado. Sí, se ha abierto bastante, se han reducido los aranceles, eso es cierto, se han abierto las tasas de importaciones, pero por ejemplo, ahora estos regímenes de promoción, y hacen acordar a los regímenes de promoción que hubo siempre. A ver, ¿cómo se fundó la industria petroquímica en la Argentina? Con un régimen de promoción donde le daban ventajas a los sectores que invirtieran en petroquímica. Y ahí se hizo el polo de Bahía Blanca. ¿Cómo se hizo la planta de Aluar, que después ahora protestan y la atacan? Bueno, con el mismo sistema. Una promoción donde además le aseguraron una tarifa eléctrica muy baja. Se hizo una presa, Futaleufú, precisamente para abastecer a la planta de Aluar de Puerto Madre. Y así se hizo. Lo mismo la industria automotriz y la industria del tractor, con regímenes de promoción especiales que se le daban ciertos beneficios. Bueno, eso es el RIGI. Entonces no han inventado nada. Esa es la realidad. Se hace lo siempre y eso no es libre mercado. No estoy diciendo ahora que si va a ser bueno o malo. Por lo pronto, yo diría, para que no sean sodas pálidas, la Argentina tiene desde el año 49, podemos decir, un problema crónico con algunas pequeñas etapas de las que pudimos más o menos desembarazarnos de escasez de dólares. Y eso ha frenado las posibilidades de desarrollo. Por eso tuvimos pocos ciclos de crecimiento prolongados. En otra época, antes de los 40, teníamos ciclos por ahí de 8, 9, 10, 11 años. Hubo uno de 20 entre 1893 y 1913 sin ninguna recesión. O la década del 30, el 34 al 48, 14 años. Bueno, eso en los últimos, desde el año 49 lo tuvimos exclusivamente hasta el año 63-64. Después había ciclos de un año bueno, un año malo. Tuvimos a veces 4 buenos, 1 malo, los 90. Los 90 parecía que despegado, pero en el 94 tuvimos el tequila, 96, 97 buenos, 98 volvimos a tener problemas. Y también en la primera década de este siglo, con la época de la demanda china, que tuvimos precios excepcionales para nuestros productos agropecuarios, pero que no la subimos, porque ese es el otro problema. Si sabemos aprovechar los momentos de vacas gordas para poder protegernos los momentos de vacas flacas.
Pero en general tuvimos esos temas, un problema de escasez de dólares. En los 60 lo fue más o menos paliado, en los 90 los primeros años con las privatizaciones, porque el comercio exterior en realidad casi siempre era negativo, y en los primeros 10 años de este siglo, cuando vinieron esa demanda china que hizo que la producción agropecuaria nuestra tuviera un papel aún mayor en la composición de las exportaciones. Y ahora, con el autoabastecimiento primero energético y la posibilidad de ser un gran exportador de petróleo y gas, más el componente minero, podemos decir que en los próximos años ese problema la Argentina no lo va a solucionar, va a tener los dólares para su desarrollo, para pagar los intereses de la deuda, para achicar la deuda si es necesario. Es decir, ese tema no lo va a tener. Va a tener otro problema, que es promover actividades que generen empleo. Porque actividades como el petróleo y la minería no generan mucho empleo. A ver, días pasados un experto en estos temas, alguien que ha estado en el negocio de minería, me decía, para poner en marcha uno de estos proyectos como el de San Juan, Catamarca, para poner en marcha la mina hay 5.000 trabajos. Una vez que la mina está puesta en marcha quedan 500. Por supuesto, de esos 5.000 con sueldos excepcionales que le permiten aguantar por un tiempo y también los que se quedan, ¿no? Son sueldos que son a veces 3 y 4 veces superiores al promedio. Ahora bien, esto es un tema muy importante, pero está el país un poco paralizado por la cuestión Adorni. Y porque el presidente además se dedica a viajar y a hacer de profeta. Y además, a ver, no está viajando para verse con los líderes chinos, de la India, de la Unión Europea, para ver qué puede pasar si en Estados Unidos, que es probable, en noviembre el señor Trump pierda la mayoría legislativa que tiene, muy escasa en diputados, y qué le va a pasar con el Senado, donde está un poquito mejor, pero tiene riesgo también de perderla. Sí. No, van a dar charlas en escenarios muy insólitos. Por ejemplo, el viaje último a Los Ángeles fue para ir a la fundación de un señor que lo declararon culpable de estafa en Wall Street hace la década del 80 por ser el rey de los bonos basura, y dejó un tendal muy grande que lo condenaron a 22 años de prisión. Bueno, después lograron sus abogados sacarlo a los 3 años y pudo compensar. Un personaje que inspiró una película de mucho éxito interpretada por Michael Douglas. Hubo 2 versiones, ¿no? La continuación. La primera y la continuación, Wall Street. Que, bueno, este personaje, Gecko de Wall Street, es el que está inspirado en este señor que estafó a mucha gente ahí en los mercados de Nueva York. Bueno, me parece que tendría que cuidar muy bien con quién va a conversar el presidente de la República, que hay mucha gente interesante, importante, influyente con la que hay que hablar y que hay que convencer de que confíen en la Argentina, nos abran mercados, nos den créditos, hagan bajar el riesgo país, es decir, todo lo que necesita este país para despegar y para solucionar estos problemas que vienen de largo tiempo, porque bueno, en definitiva la economía argentina está estancada desde el año 2011, es cierto que este año va a crecer, el año pasado también, son tasas modestas, pero insisto, estamos creciendo en sectores muy importantes que, salvo el agropecuario, que da más trabajo de lo que la gente cree, habitualmente lo que se dice, el minero y el petrolero son muy importantes para conseguir esos dólares que necesitamos, pero no para generar empleo, que es la gran demanda que hay, donde pasa por otro lado, como puede ser la construcción, determinadas industrias, el comercio y los servicios, donde ahí vamos a otro de los problemas que tiene este país, que es su desastre educativo. Hay gente que no consigue empleo porque no está en condiciones de ser empleada por su falta de educación. Ha habido muchos casos, por ejemplo, le pasó a Dalmine Sedercar del grupo Techin, le pasó a la Toyota, que se encontraron con jóvenes que no saben hacer una regla de 3 simple, con estudios secundarios completos. Pues exigen estudios secundarios, pero no saben hacer una regla de 3 simple, que por lo menos la generación a la que yo pertenezco era un tema que lo habíamos solucionado en 5º grado. Entonces, es un tema muy, muy, muy serio,
Y lamentablemente no se ve ni en el gobierno ni en la sociedad un gran interés en este gran problema de la educación, donde hemos dejado de ser los líderes en la región. Vivimos del pasado, decimos, bueno, hemos tenido tantos premios Nobel, los únicos que tuvimos premios Nobel de ciencia de los países latinoamericanos. Está bien, era el pasado. Sí, hasta el año 2000 éramos líderes en América Latina y ocupamos el lugar 25, 27 en el mundo en niveles educativos. Ahora estamos abajo de la mitad de la tabla y quintos, sextos en América Latina. Eso es el resultado de 20 años de gobiernos, de sindicatos y de diferencia de los padres para la cuestión de la educación. Los padres creen a veces que un buen colegio es el que le asegura cierto nivel social de convivencia a sus alumnos, sino el nivel de calidad educativa. Es un viejo problema que se ha ido instalando con el tiempo. Hay gente que manda a los chicos al colegio para buscar relaciones, no de los chicos de ellos, o creyendo que así van a tener ellos mejores oportunidades. Y en el mundo que se está viniendo, la mejor manera de tener oportunidades es tener una educación de calidad. Si no, no se sale. ¿Qué es lo que permitió en este país esa gran movilidad social que lo caracterizó hasta no hace mucho, que se da en todos los ámbitos? Grandes médicos, grandes personajes de las empresas, de la política, de la economía, de la cultura, que vienen de orígenes muy modestos, hijos o nietos de inmigrantes analfabetos, que vivían en condiciones muy pobres, pero que tuvieron, gracias a la educación que daba el Estado Nacional, la escuela pública, el acceso a una universidad pública, tuvieron la posibilidad de estudiar y ascender y tener una posición económica y una posición social y ganar prestigio gracias a esa educación y que les permitió esos logros. Y a propósito de educación, hace un rato tuvimos una marcha masiva otra vez en la ciudad por el incumplimiento de la ley universitaria. A ver, el país necesita que alguna vez se cumplan las leyes. La ley universitaria, que es la defensa del financiamiento del presupuesto que se lo había bajado el gobierno, fue votada por el Congreso. Fue vetada y el Congreso insistió. Cuando hay un veto, se requiere una mayoría especial. Se juntan los 2/3 y la ley ya no puede ser vetada. Entra en vigencia, bueno, no la cumplen. Ahí vio las declaraciones de un secretario de lectura, el galleguito Álvarez, dicen, que es hijo de un personaje siniestro que odió siempre la universidad pública, Álvarez, que terminó con Macera, que viene de esas ramas raras del peronismo ahí, que no sabemos bien si eran de derecha, de izquierda, pero que sobre todo se caracterizaban por eso, el odio a la universidad pública y en especial a la Universidad de Buenos Aires. Parece que les causa resentimiento en este gobierno que casi todos, empezando el presidente, vienen por universidades sin ningún prestigio. Y el jefe de gabinete, la hermana del presidente, toda universidad de tercera categoría, y tienen odio a la UBA, tal vez porque no aprobaron el ingreso. El presidente puede ser eso, intentó hacer un doctorado y no lo aprobó. Y como no aprobó también el examen del Banco Central, por eso odia al Banco Central, aunque no lo cerró, ¿no? No se lo dejaron cerrar, evidentemente, o era promesa de campaña. Por suerte no lo cerró. Pero era no era lo que había prometido. Bueno, hoy la ciudad de Buenos Aires y el país, porque hubo marchas en Mendoza, en Córdoba, Rosario, en Mar del Plata, le dijeron, la sociedad argentina defiende la universidad pública, lo cual no quiere decir que no haya que pensar en reformas. Vamos a hablar claro, es el presupuesto más bajo de toda la región. De toda la región. No es que hay un gran presupuesto, se están produciendo renuncias de profesores por los sueldos, renuncias de profesores full time en distintas facultades, se está afectando la investigación y los hospitales, el hospital de clínicas, que ha estado al servicio de toda la gente que tiene necesidad de operaciones complejas y no tiene medios para hacerlo en otros ámbitos. La calidad de la salud pública está en juego aquí. Y esos son temas importantes. Acá no se trata por supuesto que este país tiene que ver qué gastar, pero no se trata de hacer motosierras. Voy a ir después a otro tema, que es el tema de la defensa y la seguridad, en el próximo bloque, donde también hay contradicciones muy grandes. Pero lo de fondo, que si se votó la ley hay que cumplirla, la han querido judicializar, no lo puede judicializar, ya está. Lo votó el Congreso.
Entonces, si no se respeta eso, estamos en una república que es una autócrata, una dictadura. Bueno, es su aspiración. Por algo admira Trump al derrotado Orbán, que hizo una autocracia en Hungría, o estos personajes nefastos de España, como los de Vox, que son todos admiradores del dictador Franco, que estuvo 40 años ahí sumiendo en el atraso a España. Vamos a hacer un paréntesis y seguimos con estos temas en el próximo bloque. Y en el tercero vamos a hablar un poco de la situación del mundo, porque en definitiva lo que pase ahí influye acá. No es que aunque vivamos lejos de los grandes hechos de poder, lo que pase allá influye aquí. A veces para bien y muchas veces para mal. Después del intervalo musical la seguimos. Sunshine smile upon my face, my friends are close at hand, and all my inhibitions have disappeared without a trace. I'm glad, oh, that I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy, interplanetary good vibes soon. Say at the speed of cheaper, oh, you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. Everything is good, oh, and green. Said I'm red again, and I don't suppose I'm coming down. I can see clearly, so high in sky. A man with psychedelic picture frames of happiness to shade his size. He's glad, oh, that I found somebody who he can rely on. This is the return of the space cowboy, interplanetary good vibes soon. Set at the speed of cheaper, oh, you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy, interplanetary good vibes soon. Say at the speed of cheaper, oh, you and I go deeper. Oh, get high to get by. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavru, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas, Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En el bloque anterior señalábamos que había una agenda de propuestas de reformas de distintos temas, incluso el tema electoral, algunos ampliación del RIGI, la derogación de lo que llaman la ley hojarasca, suprimiendo leyes que no tienen vigencia o que perturban, digamos, la libertad económica, que es un plan de desburocratización, que no voy a hacer ahora, no es el momento de analizar los aciertos o desaciertos de esa propuesta, pero lo cierto es que está paralizada, porque hay un personaje que ha perturbado todo, que es el jefe de gabinete, el señor Adorni. Le ha puesto el Adorni, podría ser adorno, realmente un adorno bastante lamentable para el gobierno, y que el presidente defiende a capa y espada, con lo cual ya se empieza a decir ¿por qué? ¿Qué pasa con Adorni? Algunos ya señalan, bueno, hay otra relación, no sé, serán socios en algo. Parecería que ha aparecido algún indicio de que ha estado en el mundo de las criptomonedas, si no hablemos de ese escándalo, esa estafa que hubo al principio de la gestión del presidente Milei, ¿no? Con esos aventureros que vinieron de aquí y de Estados Unidos, que se mandaron ese negociado y que está investigándose y que todavía hay pocos avances, pero bueno, preocupa. El día pasado se ha sido empoderado, porque el presidente ni dejó que hablen los que se oponen a esto. Es más, cuando la senadora Bullrich quiso hablar, directamente se levantó, dijo que esa era su postura, y por supuesto este señor, que ya era soberbio antes, esta más dijo, bueno, yo soy el que representa al presidente o algo así, soy el jefe de gabinete y al que no le gusta que se vaya, y si en vez dice, desafío a que se fueran los demás. Realmente me llama la atención, porque en otra época la gente tenía otro gesto, se iba. Parece que algunos están muy necesitados, pues los sueldos aparentemente no son muy buenos, por lo menos es la información oficial, salvo que haya sobresueldos, no lo sabemos. Después hubo sobresueldos en otras épocas, fueron famosos los de la época de Menem, pero de cualquier manera no daban para comprar tantas propiedades y hacer tantos viajes como en 2 años hiciste este señor. Y a mí lo que me preocupa, porque hubo un discurso de casta, es decir, un grupo de vivos que se aprovechaban de los votos de la gente para vivir y para enriquecerse y hacer, vivir de la política y demás. Bueno, pero este señor no viene de ahí. Entonces esto hace pensar que en la sociedad hay muchos problemas. Porque en definitiva, ¿de dónde se reclutan las castas, entre comillas? Y de la sociedad. Antiguamente, en lo que se llama el antiguo régimen, había una clase. Eso era la nobleza o la aristocracia. En las monarquías se decía la nobleza, en las repúblicas no democráticas se decía una aristocracia. Entonces podíamos decir, bueno, estos son. Eso que después, cuando se portaba muy mal, Aristóteles los calificaba de oligarquía, es decir, los que no cumplían con su deber. En vez de estar al servicio del Estado, estaban a su servicio personal. Las famosas 3 formas de gobierno y las famosas degeneraciones, ¿no? La monarquía, que puede terminar un absolutismo, una tiranía, la democracia en una demagogia, la aristocracia en una oligarquía. Bueno, y era muy difícil acceder a esos elencos. La democracia ha permitido que de distintos sectores sociales, más allá de su nivel económico, su nivel educativo y demás, tengan posibilidades. En un proceso que se fue dando desde hace tiempo. En la Argentina de hace muchísimo tiempo. Acá algunos lo atribuyen al peronismo, otros a la ley Sáenz Peña. En realidad, esta fue muy sociedad democrática desde mayo. Pensemos que en 1821 la provincia de Buenos Aires aprobó el voto universal masculino. 1821. Y cuando uno analiza la historia de muchos de las dirigencias que se fueron sucediendo, hay un alto porcentaje que tenían orígenes muy modestos. Eso de que había un régimen oligárquico Argentina ante la ley Sáenz Peña es bastante mito. Bastante mito. Muchas de ellas porque se fue formando una clase dirigente nueva que fue surgiendo de abajo y después, como decíamos antes en el bloque anterior,
el ascenso que permitió la universidad, que hizo que gente de orígenes muy buenos, como decía antes, lo decía Alfonsín en un discurso, mi abuelo analfabeto, es decir, la educación pública, eso facilitó un ascenso social rápido que hizo a su vez, hizo que muchos de esa gente se incorporara a la política, proveniente de la sociedad. Entonces el tema de Adorni en lo personal me preocupa como diciendo, la sociedad está generando estos personajes. Hay un problema muy serio en cuanto a la ética, el sentido de la moral, que tiene que tener una sociedad cuando aparecen estos señores que un día le dan poder y resulta que hacen unos desaguisados tremendos, además sin la experiencia de lo que podíamos llamar son viejos de la casta que tienen más habilidad para hacer las cosas que no se deben hacer. El otro día Jorge Asís, con la manera de ser de él en un programa de televisión, decía, este Adorni es tan inútil para todo, que es un chorro, pero que en la mesa de los chorros no lo dejan sentar por ser un mal chorro. Porque es interesante, todo empezó con el viaje de la mujer. A partir de ahí se empezó, ¿y este tipo de dónde viene? ¿Qué ha hecho? Por el viaje de la mujer a Nueva York. Y su famosa frase, vengo a deslomarme una semana. Y ahí vino la cosa, como el escándalo de la AFA y toda la porquería que surge de esa dirigencia de la AFA, de los Tobillinos, de Tapia, de varios de los presidentes, sus posibles vinculaciones con personajes como el gobernador Zamora o incluso el ex candidato presidente Massa. Bueno, todo eso, ahora lo de los IRA, todo eso surge de un campeonato trucho, una copa que le inventaron ahí a Rosario Central y vino el lío. Y ahí surgió además de los escándalos económicos, las estafas, los aportes que no se hacen, el lavado de dinero, el tema de los referí que manejan los partidos y hacen ganar a los que no han ganado y perder a los que iban a ganar en el juego, en el deporte. Bueno, no otorgando penales que corresponden o otorgando los penales que no corresponden. Parece mentira, ¿no? A veces episodios que casi diríamos que son anecdóticos, cómo destapan las ollas, que es impresionante. Y ahora está esta olla de los IRA, donde nos hace poner la mira en el Poder Judicial, porque está todas las dudas, bueno, hasta dónde va a avanzar la justicia, que en algunos asuntos a veces es rápido y en otros es muy lenta. Por ejemplo, el hijo, debemos decir que en el tema de Adorni está actuando con gran celeridad, con la que no tuvo por el escándalo de YPF y Eskenazi y todo la estafa que hicieron los Kirchner vendiéndole sin plata al señor Eskenazi el 25% de las acciones. Que por supuesto nadie cree que se haya sido para Eskenazi. Entonces todo eso que nos dio lugar a este juicio de que pudimos pagar 18.000 millones de dólares, que dicho sea de paso, ahora el grupo Buford parece que va a ir a la instancia del CIADI después de la derrota que tuvo en la Cámara de Apelación del Segundo Distrito de Nueva York. Bueno, esto hay que seguirlo con atención, porque por un lado el PRO, que ha sido apoyo desde el momento que ganó, que en la primera vuelta salió segundo frente a Massa, Milei, y tercero Juntos por el Cambio, esa misma noche Macri y Bullrich resolvieron apoyar a Milei y bueno, y le han dado apoyo legislativo y en declaraciones y demás, pero el PRO ya a partir de la reasunción de su liderazgo como en el partido, Mauricio Macri empieza a marcar distancias y ayer ha sacado un comunicado muy duro, y lo mismo la Fundación Pensar, que es una fundación del PRO. Y como hay sectores del radicalismo que también están en conversaciones en las vistas a reconstituir Juntos por el Cambio, y aquí hay que seguir con atención a una mujer que hace política desde la cuna, y que podrá gustarnos sus acciones o no, como toda persona que hace, tiene los que la respaldan y los que la critican. En imagen está ganando hoy, tiene mejor imagen que el presidente, así que muchos la critican, pero la mayoría la apoya, que es Patricia Bullrich, que ha tomado distancia, y es natural que tome distancia, porque en definitiva el discurso que ella llevó como candidato a presidente es el que la hace las paga. Y acá hay un bandido que le ha hecho mucho y parece que no las paga y el presidente lo respalda.
Y ahí lleva de nuevo entonces esa cuestión, ¿por qué lo respalda? ¿Qué tiene miedo el presidente? ¿O es porque era funcionario de Karina y en realidad la jefa es Karina? ¿O Karina está dispuesta a alargarlo? Mientras tanto el gobierno está paralizado, el ministro de Economía actúa solidaridad y en privado anda diciendo que esto le trae problemas. Ya esta tarde se trascendió que el banco de inversión, los más importantes del mundo, Goldman Sachs, dijo que estos ruidos políticos están trayendo problemas y recordó que el año 2027 y 2028 la Argentina tiene que afrontar compromisos de varias decenas de miles de millones de dólares y que esto está influyendo. Y bueno, y además se plantean las dudas sobre la reelección, que es el gran problema que tiene la Argentina. De este tema, muchos me han escuchado en reuniones privadas como en reuniones públicas y en este mismo micrófonos. Acá, que es el problema político de que la Argentina no logra inspirar confianza en los cambios de gobierno. No hemos aprobado una elección que aprobó Chile hace muchos años, Uruguay y Brasil, que puede gobernar un centro derecha, un centro izquierda, las inversiones, los contratos, las instituciones saben que se cumplen con el pago de las deudas, se cumplen los contratos, las reglas de juego, lo que se acordó por un gobierno se cumple por el otro. Eso es lo que pasa, no ha solucionado la Argentina. Hagamos memoria. 2019, pierde por 18 puntos en las PASO Mauricio Macri. 47-33, algo así fue. Se fue el dólar al diablo, porque el mercado intuyó lo que iba a pasar y que pasó, punto. Y lo que pasó, que nos dejaron un país arruinado con una inflación de 3 dígitos, que estaba a riesgo ya de irse a 4 dígitos, un déficit tremendo y el país estancado, se lo intuyó. No se trata de la reelección, se trata del señor Milei o en su momento la elección de Macri o en su momento la elección de Menem. Yo recuerdo, y perdónenme si ya me lo han escuchado, pero vale la pena reiterarlo. Yo en el año 95 tuve oportunidad de hablar en Washington con 2 personas. Uno era un señor que tenía relaciones del Partido Republicano, que tenía relaciones con la gente que iba de Sudamérica a ver qué pasaba, qué opinaban allá. Y otro que era del Partido Demócrata. Yo me acuerdo que les dije a los dos lo mismo por separado. Los inversores que se queden tranquilos, sobre todo porque Menem va a ser reelecto. ¿Qué me dijeron? No se trata de que Menem sea reelecto, se trata de que pierda, pero que el que venga no haga macanas. Macanas que se dice en el lenguaje internacional, que incumpla contratos, punto. Que no respete reglas de lo acordado, que no respete reglas de juego. Bueno, de eso se trata. Y todavía me acuerdo que por separado, insisto, me dijeron exactamente lo mismo. Es la elección que está aprobando Chile. ¿Cuál fue la elección que aprobó Chile? Se fue Pinochet, vino un presidente demócrata cristiano, le sucedió otro demócrata cristiano, después vino un socialista, después uno de derecha, después otro socialista. Después tuvimos a Boric, que era a la izquierda del socialista y fue apoyado por el Partido Comunista. Bueno, a unos les gusta más unos que otros, pero no hubo baja de la tasa de inversión, no hubo disparates, se mantuvo la estabilidad monetaria, se cumplieron las obligaciones, los presupuestos fueron con superávit, y 2 más 2 más 4 se respetó. Pensemos en Uruguay, tuvieron a un ex guerrillero Tupamaro de presidente. No es que gobernó siempre un centro derecha, no, tuvieron un guerrillero. Mujica fue guerrillero Tupamaro, estuvo 12, 14 años preso por guerrillero. Participó en enfrentamientos armados, hizo un gobierno razonable. Posiblemente yo no vivía en Uruguay, no sé si hubiera estado de acuerdo con eso, pero hizo un gobierno razonable en el sentido de que no persiguió, respetó la libertad, la justicia, la regla de juego, los contratos, los compromisos internacionales, lo que es ser un gobierno. Después uno pondrá más énfasis en la acumulación de capital, otro más en la distribución, uno hará más inversiones en infraestructura vial, otro en infraestructura de tipo social,
pero básicamente las reglas que hacen que un Estado funcione, que una sociedad funcione, que haya ganas de invertir, de generar trabajo y demás, existan, se mantengan. De eso se trata. Y lo mismo pasó en Brasil, con Lula, subiendo a Cardoso. Después vino Dilma Rousseff, que también había estado en la guerrilla brasileña. Lula no, Lula fue un dirigente sindical, varias veces preso en la dictadura brasileña. Pero Dilma Rousseff tampoco. Después vino Bolsonaro, vino de nuevo Lula. Bueno, hay momentos que crece más, menos, pero el país va funcionando y creciendo, el saldo es positivo. ¿Por qué? Porque respetan las reglas de juego. Y eso es lo que tiene que lograr la Argentina, que no se asuste. Yo era muy chico, pero me acuerdo que leía en el viejo diario La Prensa, había una columna de un intelectual español famoso, Salvador de Madariaga, era un liberal, hombre de la República, pero lo que podía de la República Española, pero del ala, podríamos decir, entre comillas, del centro derecha, era un liberal. En la República Española había de todo, comunistas, socialistas, anarquistas y gente liberal y conservadora. Muy bien, estaba exiliado en Londres. Y él decía, para que un Estado funcione y que la democracia sea consolidada, es cuando uno a la noche viene de un lugar donde ha estado con los amigos un domingo y pregunta, che, ¿quién ganó? Y se va a dormir tranquilo, cualquiera haya ganado, más allá de que le guste más uno que otro. Es decir, que sabe de que su vida no va a ser alterada, ni va a tener riesgo de su libertad, ni la convivencia social. Gobiernos normales, de eso se trata. Gobiernos, diría, hasta aburridos. Los gobiernos como gobiernos de Europea. Algunas veces algunos dicen, che, ¿por qué que esto es Suiza? Bueno, sí, Suiza se caracteriza por eso, porque es aburrido. Por eso funciona, por eso tiene un alto nivel de vida. Porque son aburridos y hacen las cosas que hay que hacer aburridas. Y no vienen con anuncios raros, ni hacerse los profetas, ni los redentores del mundo. De eso hemos tenido demasiado, de un lado y del otro. Y así nos ha ido. Vamos al intermedio musical y después nos vemos al último bloque, que nos vamos a poner con algunos locos del mundo después de haber hablado de algunos locos que tenemos acá. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
unforgettable in every way, and forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Bueno, estamos al último bloque de este martes. Después los voy a dejar hasta el otro martes. Vamos a ver si tendremos una semana más entretenida o tan entretenida como esta o no, donde va a seguir el tema Dorni unos días más. Pero quiero ir a otros temas, como decía en el bloque anterior, que es lo del mundo. Lo más importante ahora es el viaje a China que está emprendiendo el presidente Trump, donde hoy hubo una noticia hace un par de horas interesante que parece que habría intentado la inteligencia artificial china entrar en Estados Unidos. Este tema de la inteligencia artificial, no lo tenemos a doctor Willy George Lerman, que no es, suele ser uno de los contertulios de esta mesa y que es un especialista en estos temas de inteligencia artificial, pero hay una preocupación sobre la posibilidad de tener autonomía. A ver, ¿a qué me refiero? Las armas nucleares las manejaban los estados. El botón famoso dependía de un presidente, de un primer ministro. Y lo tenían muy pocos países. Vamos a decir enseguida esto. Hoy grandes corporaciones están manejando esto y existe la preocupación, a su vez, de que hackers puedan entrar y puedan lograr, por ejemplo, que dentro de un rato se apaguen las luces de Nueva York o se apaguen las luces de Pekín. Es decir, ya no se trata incluso de ataques de un estado a otro, sino de particulares que puedan, por un ataque de locura o vaya a saber por qué. No. Que puede haber detrás de eso. Entonces, esta es una de las cosas que está preocupando. Estados Unidos era muy reticente a legislar, como lo hizo China, lo hizo Europa, sobre el tema de la inteligencia artificial. Algo intentó el presidente Biden, cuando vino Trump dijo, acá ellos saben, las empresas, lo que tienen que hacer, el Estado no tiene que limitar, pero ya empieza a haber una preocupación, e incluso en el gobierno de Estados Unidos, sobre las consecuencias de esto. El peligro que existe de un acceso a esto, como puede ser también la posibilidad de diseñar armas, la posibilidad de diseminar enfermedades, virus y demás. Es decir, están ofreciendo riesgos muy serios que habrá que tener en cuenta para carrilar. Evidentemente los desafíos de la humanidad van cambiando, ¿no? Antes eran las fieras y había que, con el fuego se las alejaba, después con el arco y la flecha se las pudo combatir, o con un cuchillo. Ahora tenemos estos riesgos que no abarcan a 2, 3, a 5 personas, a 50 una comunidad, sino al mundo entero. Hay una frase de John Kennedy que siempre me impactó y que muchas veces nos olvidamos con esta aparición de movimientos soberanistas, nacionalismos diversos y demás. Estamos condenados a vivir en este pequeño planeta, lo cual es un llamado a mayor cooperación y a entender que nadie se salva solo. Y hay problemas que son comunes. El cambio climático, la proliferación nuclear, los problemas de salud, las plagas, que vienen de lejos. La famosa peste negra que aniquiló el 40% de la población de Asia y Europa, y el mundo conocido, por supuesto, no llegó a América, no había contacto con América. El norte de África, todo el que de la población, empezó en un lugar de China y en un momento llegó a Europa y al norte de África. Pasó 2 o 3 años y duró varios años y tremenda. La catástrofe que significó, ciudades enteras que quedaron despobladas. Muy bien, y tuvimos la experiencia de la última pandemia hace 6 años. Creo que
que muchas de las cosas que han sucedido, incluso cambios políticos, resultados electorales, demás, vienen como resultado la aceleración de ciertos avances tecnológicos, de lo que pasó en esos meses de encierro, en esa pandemia. Entonces, eso debería hacerse carne, más allá de que sigan apareciendo estos personajes que creen que estamos en el siglo XIX. Los estados-nación hoy ya no están en condiciones por sí solos de solucionar problemas, sino es con la cooperación con otros estados. Son temas que son comunes a todos los que vivimos en este pequeño planeta, volviendo a parafrasear a John Fitzgerald Kennedy. El tema de la proliferación nuclear es otra preocupación. El tratado que se había firmado en su momento en la época de Nixon, renovado después, creo que finales con Reagan y con Bush, con Rusia para controlar la cantidad de artefactos nucleares que podía tener cada potencia, acaba de fenecer. Con lo cual ahora puede ser un piedra libre. Y hay otro riesgo que es la proliferación. Porque Europa se ha convencido que en caso de invasión rusa y el uso de armas nucleares por parte de Rusia, Estados Unidos no lo va a defender. Kissinger, en uno de sus últimos libros, cuenta que siendo un joven académico entrevistó a algunos líderes europeos, por ejemplo a Adenauer, el hombre que inició la reconstrucción de Alemania con su ministro de Economía Louis Erhard y la gobernó desde el año 46-47 hasta finales de los 50. ¿Cuál era la pregunta que hacían en caso de ataque a Kissinger? ¿Usted cree, profesor, que en caso de invasión soviética Estados Unidos realmente se va a involucrar en una guerra para defendernos y si es necesario usar armas nucleares? Esa es la pregunta. Por eso el general de Gaulle resolvió tener un sistema propio de defensa nuclear. Es un paraguas, le titulan de defensa nuclear, ese es el título que le daban, el paraguas nuclear, autónomo de las decisiones de Washington. No hace Inglaterra, tiene armas nucleares, pero está vinculado a Washington. Digamos que el botón, el primer ministro inglés no lo puede utilizar por sí solo, sí el presidente francés. Pero ¿qué está pasando ahora? Que ya en Alemania, en Polonia, en Suecia, hablan de tener arsenal nuclear. Y lo mismo está pasando en Medio Oriente con esta crisis de Irán, donde, vamos a decirlo con toda claridad, hace 2 días, un día, o poco menos ahí, creo que ayer, el presidente Trump dice, bueno, nosotros hemos ganado la guerra. No sé qué ha ganado. Hace 2 meses y pico los barcos navegaban por el estrecho de Hormuz, salía el petróleo, se abastecía, salía el gas, porque de ahí no sale solamente el de Irán, por el estrecho de Hormuz sale el de los Emiratos. Los Emiratos han sido atacados en su industria. Todo el Medio Oriente está con el problema del turismo. Llega a Egipto, porque además hay misiles que han caído en Chipre, en Jordania, en Siria. Varias bases estadounidenses en esa región han sido destruidas. Entonces ya todo el mundo entra a la tentación del estado nuclear, porque aparte hay otro ejemplo, que lo dio Corea del Norte. Corea del Norte no hizo caso a las prohibiciones, se armó de armas nucleares y nadie la toca. Nadie la toca, ¿sí? Porque saben que algún daño puede hacer. El que hizo Trump en la primera presidencia es muy grave porque Estados Unidos demostró que no cumplía los compromisos. Lo que decimos de los argentinos que no cumplimos los compromisos, bueno, y que eso es lo que nos afecta y por eso nuestro riesgo país es alto, es decir, no nos creen y porque hemos hecho varios default y en crisis incluso hemos festejado y gritaban Argentina, pasó en el Congreso del 2001 cuando declaramos en sesión de pago, en vez de llorar festejaban, bueno, eso le pasó a Estados Unidos. Que el presidente Trump, por instigación de este personaje tan especial de Netanyahu, que muchos de los políticos israelíes detestan, de los que construyeron el Estado, es decir, de Israel, todo eso los laicos lo detestan, por esa instigación dio de baja el tratado que había hecho Obama, por el cual Irán había entregado los 400 kilos de uranio enriquecido que tenía, que se los llevó Rusia para sus centrales nucleares.
y le pagaron $400 millones como compensación. Irán a partir de ahí aceptó inspecciones. Así que se estaba controlando un tratado que vencía en el 2030, donde seguramente se iba a volver a negociar. Muy bien. Y ahora parece, no, hemos destruido todo. No, lo cierto es que el uranio no lo han encontrado. Tienen uranio en condiciones de hacer al 60%. Para hacer una buena bomba atómica necesita el 90%, pero el 60% puede hacer las bombas sucias, que son terribles porque son las que más radioactividad larga. Es la bomba tipo la de Hiroshima, que las consecuencias no es solamente el momento de la explosión, la mortandad, la destrucción que pueden causar, la destrucción material y la mortandad de seres humanos, sino que dura un tiempo prolongado por la radioactividad. El problema de la radioactividad es tan prolongado. Famoso actor John Wayne murió de un cáncer por la radioactividad de las zonas de prueba de Nevada, muy cerca de donde se hacían las pruebas nucleares a cielo abierto. Las primeras pruebas nucleares se hicieron de escenario para western, y ahí actuaba John Wayne. Bueno, digo, un cáncer años después, y todos los científicos coinciden que fue consecuencia de la radioactividad de ese escenario. Entonces, estamos frente a riesgos muy serios, porque Medio Oriente sigue siendo un caos, el petróleo sube, Estados Unidos, el dato de inflación es duro. Cuando subió Trump, la inflación estaba a menos del 2%, después de un 9%, consecuencia de la pandemia, y había subido un 9%, el fin de Trump y primeros meses de Biden lo había bajado al 2%, bueno, ahora ya está cerca del 4%, el 3,9%. Así que esto está, y el combustible está al doble de precio que hace 3 meses. En Estados Unidos, el precio del combustible para los efectos electorales tiene tanta importancia como en la Argentina el precio de la carne. Sube el combustible y un presidente, un gobierno, tiene menos posibilidades de ganar las elecciones, o diría nulas posibilidades. Como acá pasa con ciertos índices, como por la carne, que ha sido clásico, ¿no? Es como el índice más preocupante. Por eso hay que seguir qué pasa y tener en cuenta lo que va a suceder en la relación de Trump con el líder chino, donde, bueno, hubo políticas contradictorias sobre el tema de los aranceles y el castigo, y el otro tema tremendo que se le puede venir a Estados Unidos es si se va a mantener el dólar como moneda. Cuando la primer crisis del petróleo del año 73, que se quintuplicaron los precios, una negociación de Kissinger, entonces secretario de Estado del presidente Nixon, con los príncipes árabes de Arabia Saudita y después los Emiratos, fue aceptar esa suba de precios de petróleo, pero con la condición que el petróleo que se vendiera de esos países fuera adquirido en dólares. Ahora ya se están usando con estos barcos que van de manera, entre comillas, ilegal, de exportaciones de Irán, se están aceptando otras monedas como los yuan chinos. Entonces se está peligrando la posibilidad del dólar de mantenerse como moneda global. Es decir, estamos a escenarios muy, muy distintos a los que vivíamos hace no más de 24 o 30 meses, por esta disrupción que han sido estos liderazgos impensados en esta crisis que están teniendo las instituciones tradicionales, la democracia, donde la gente opta por los que canalizan protestas, pero que después no saben resolver los problemas por una razón muy sencilla: no tienen la gente con la cual resolverlos. Una de las características de ese gobierno, el de Estados Unidos actual, ha sido el desdén hacia los que conocen, a los que han estudiado el fenómeno chino, a los que conocen Medio Oriente, a los militares del Pentágono, los que más experiencia de guerra tienen, que ha trascendido que el Pentágono estaba de acuerdo con esta operación, pero bueno, la hizo por capricho. Las negociaciones, la política exterior la maneja con el yerno y con uno de sus socios en negocios inmobiliarios. Bueno, un poquito algo parecido a lo que sucede en la Argentina también, donde los diplomáticos de carrera no son tomados en cuenta. Lo que está sucediendo también con nuestras Fuerzas Armadas, que por un lado dicen que la van a reequipar
y sin embargo le pagan a un piloto de F-16 $1.300.000 pesos. ¿Ustedes creen que ese piloto se va a quedar mucho tiempo en la Fuerza Aérea? Y acaban de reducirle el presupuesto, no haber combustible para que vuelen. Esa es la situación en que estamos. Bueno, les he dejado algunas cosas para tener optimistas y otras para estar preocupados. Las seguiremos viendo la próxima semana. Que la pasen bien. Buenas noches.